Hacer crónica política en nuestros días tiene mérito porque implica lidiar con las declaraciones, decisiones y manías de una clase política con escasos atributos y aptitudes más que dudosas. Mi invitado de hoy practica el fino arte de la disección política, encarándose con esta realidad a veces tan poco atractiva y explicándola en detalle y con ironía a los lectores de sus columnas en prensa. Álvaro Delgado Gal es licenciado en Física Teórica y en Filosofía y doctor en esta última disciplina por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado los libros La esencia del arte, Buscando el cero y El hombre endiosado. En 2023 aparecerá su volumen La contrarrevolución conservadora, un libro de historia y análisis de las ideas. Desde 1996 dirige la revista de libros y ha ejercido durante más de 30 años el periodismo cultural y político en El País, Diario 16 y ABC Diario, con el que colabora en la actualidad. En nuestra charla estudiamos el panorama político que se presenta hasta el final de la legislatura y las intenciones del presidente, si Feijóo es una repetición de Rajoy y si el Partido Popular podrá alumbrar algún día a un líder que no solo sea gestor, sino que también dé la batalla cultural. Y también nos preguntamos dónde se fueron los intelectuales y si un país puede vivir sin élites culturales y sin élites en general. Como siempre, si te gusta lo que ves y lo que escuchas, te agradeceré que te suscribas al programa en YouTube, en tu app de podcast favorita y en mi web pacobeltran.com y que lo difundas en redes y también entre amigos y colegas. Os dejo ahora con Álvaro Delgado Gal. Dado que tú haces esa pormenorizada, ¿cómo llamarlo?, diagnosis casi diaria en las páginas de ABC sobre nuestra coyuntura política muy procelosa, ¿no? Pues una primera pregunta sería, ¿aguantamos de aquí hasta final de la legislatura cuando se produzca esto, ¿no?, sin que se rompa nada fundamental hasta entonces? O quizá podemos llegar, como tú veas las cosas, ¿no?, a un punto donde sea difícil ya recuperarnos en algún aspecto. No sé, estaba pensando, por ejemplo, la cuestión de la patrimonialización del Estado y ha llegado a un punto de una aceleración tremenda, ¿no?, con las últimas cosas que hemos visto respecto a, pues eso, Tribunal Constitucional, la cuestión del Instituto Nacional de Estadística, en fin, es algo que lleva desde el principio ocurriendo, pero como que se ha acelerado, ¿no? Y luego la cuestión, que es clamorosa ya, no ya de una ausencia de reformas, sino que parece que todos los indicadores económicos se están despeñando por un barranco, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar hasta el fin de esa legislatura, de nuevo, cuando se produzca, sin tener que, o sea, sin que se produzca un punto en el que digo, aquí ya no hay vuelta atrás? Es una preocupación que compartimos muchos, ¿no? Resumiendo, no sabemos lo que podrá llegar a hacer Sánchez hasta perder el poder. No creo que sea un golpista, como a veces exageradamente dice la prensa, en la acepción tradicional, pero sí puede llegar a desnaturalizar la democracia todavía más que ahora, ¿no? Entonces aquí hay, en esencia, dos cuestiones. A la primera no hay contestación. ¿Hasta dónde llegará Sánchez antes de perder el poder? No lo sabemos. Por supuesto, no hará nada que le coloque en una situación insostenible frente a la Unión Europea, pero sí puede provocar un daño gigantesco en las instituciones y en los comportamientos políticos. Y aquí viene una segunda pregunta importante. ¿Cómo reaccionará un partido que prácticamente Sánchez ha destruido, el Partido Socialista, cuando pierda las elecciones? Desconocemos lo que ocurrirá. Lo ideal sería que un partido con vocación moderada, como se supone que es el caso de Feijóo, diese la oportunidad al Partido Socialista de reconstruirse, entre otras cosas porque se aproxima, estamos ya de hecho, una época complicadísima desde el punto de vista económico y social, y no creo que ningún partido en solitario, ningún partido importante en solitario pueda gestionar ese momento, que puede ser prolongado además, con solvencia.
Lo ideal sería un partido, una actitud moderada por parte del PP y una reconstrucción lo más rápida posible del PSOE. El problema es que aquí necesitamos que se den dos cosas a la vez. Si la reacción de la izquierda tras perder presuntamente las elecciones es violenta o populista, difícilmente el PP podrá dedicarse a la rehabilitación de las instituciones. Y aquí necesitamos un ejercicio de cordura colectiva y esto es, bueno, esta es una forma retórica de hablar. Necesitamos que los partidos decisivos estén a la altura de las circunstancias. ¿Lo estarán? No lo sabemos. Pero ya que mencionas el PSOE, vamos a ver. Yo aquí no sé cuál es, claro, nadie tiene una bola de cristal, pero a ver, ¿qué queda de... No ha habido también... Es que de puertas adentro ha sido todo, no sé cómo lo verás tú, pero un arrasar el PSOE. Muchas veces hablamos Sí. ya no se habla mucho de socialdemocracia, porque es que yo creo que mis amigos socialdemócratas, yo les digo siempre, ya, sí, está muy bien que tengáis esta lealtad socialdemócrata, pero es que esto no existe, es un espectro ahora mismo, ¿no? Tal como yo lo veo, ¿no? Entonces, yo no sé cuál puede ser este escenario futuro para el PSOE. Yo de momento no veo, de verdad, literalmente no veo en qué va a consistir ese partido post-Sánchez. No sé si, porque si miramos a Europa también, tampoco es que hay ejemplos demasiado buenos. O tienes en los ejemplos de la situación de la pasoquización, digamos, o sea, una desaparición de un partido socialdemócrata tipo lo que ocurrió en Grecia, pero es que esto ya pasa también en Francia, que era difícil de imaginar hace unos años, ¿no? O sea, el Partido Socialista está absolutamente ido, desaparecido, ¿no? Pero por otro lado, en otros sitios donde más o menos se mantiene esa socialdemocracia, incluso está en el gobierno, por ejemplo, Alemania, Suecia, no sé, tampoco ves que esté en sus mejores momentos, ¿no? Entonces, en España, yo no sé qué va a quedar del PSOE después, no veo cómo se puede recuperar. Es que hay aquí dos dimensiones, ¿no? Está la que acabas de señalar. La política socialdemócrata, que históricamente reflejaba una adaptación de un partido revolucionario, el Partido Socialista, a la democracia parlamentaria, a la propiedad privada, la política socialdemócrata está atascada por razones evidentes. Es decir, parece absolutamente inevitable una corrección a la baja del Estado benefactor. El caso español es dramático. El sistema de pensiones es radicalmente insostenible. No sabemos en qué plazo se puede producir el derrumbe aparatoso si no se toman antes medidas, pero se sabe, ningún economista lo negaría, que hay que corregir ese sistema de pensiones a la baja, entre otras cosas porque los recursos de la economía, en el caso de España, están muy por debajo de los que se dedican a eso, ¿no? Y a otras cosas. Bueno, entonces los antiguos partidos socialistas, que habían encontrado una fórmula estable de inserción en la democracia a través del Estado, de la política socialdemócrata, de potenciación del Estado benefactor, se encuentran con que no saben qué hacer. El resultado está siendo desde hace algún tiempo un desplazamiento, una inhibición o una parálisis de los partidos socialistas clásicos y un desplazamiento del descontento en buena medida hacia partidos populistas. Esos partidos son motejados como de extrema derecha. Bueno, si lo que queremos es encontrar una taxonomía de urgencia para comprenderlos, se puede aceptar. No el mensaje concomitante, la de que esos partidos populistas, además de ser de extrema derecha, son defensores a ultranza del capital, etc. Esos partidos populistas, de hecho, pregonan políticas económicas de tono socializante. Y es hacia donde se está desplazando en buena medida el descontento en gran parte de Europa. Francia es un caso claro, pero hay otros muchos en toda el área germana, es decir, en el corazón de la socialdemocracia histórica. Ese es un punto muy complicado. Y después hay otro punto específicamente nacional. Y es que Sánchez, que recuperó la jefatura del PSOE, como todos sabemos, después de un intento frustrado del Comité Ejecutivo Histórico para apartarle de los mandos, porque era una persona que por razones de carácter y por precedentes constituía un peligro tanto para el Partido Socialista como para el conjunto de España. Digo, después de ese intento frustrado, Sánchez entra en el poder de forma
primero en el poder del partido, después en el poder a nivel nacional de forma irregular, ¿no? El golpe parlamentario, en cuanto a lo que había prometido, se convierte en un intento por permanecer al frente del gobierno, y después suceden todos los hechos más bien calamitosos que conocemos. Bueno, entonces tenemos un partido un partido socialista del que han desaparecido las corrientes y la relativa autonomía de quienes no estén de acuerdo con Sánchez. Y eso lo convierte en un cuerpo devastado, ¿no? y cuyas reacciones, tanto para ti como para mí, son imprevisibles. Entonces tenemos esos dos problemas. El problema general, que afecta al socialismo en su acepción convencional, y el problema de un partido que ha dejado de ser un partido en sentido estricto. Entre otras cosas, por la malhadada idea de confiar la dirección del partido a lo que determinan unas bases que después son dóciles a la arbitrariedad del jefe. Y eso es un hecho grave. Grave en la izquierda. Hay una simetría importante, yo creo que bastante general, pero sobre todo en España, entre izquierda y derecha. Los partidos de derecha son adaptaciones, esto es una simplificación, son adaptaciones de la sociedad propietaria a la política democrática. Por lo tanto, no cumplen la función, ni quieren cumplir la función de estructurar a la sociedad propietaria, la cual, bueno, sigue sus propias inercias y lo que quiere es verse relativamente defendida en un marco moral y a veces político que percibe como hostil. Sin embargo, los partidos de izquierdas en España son absolutamente vitales para estructurar a la propia sociedad de izquierdas. Tienen otra dimensión. Por lo tanto, las crisis de los partidos de izquierda son mucho más peligrosas que las de los partidos de derechas. A lo que me refiero es a la radicalización también, que esa es otra también, ¿no? Que a mí me parece que, por lo menos en el discurso, ¿no? Sí que hay un flirteo con el populismo. Esto no es una cosa solo del PSOE, ¿eh? Esto lo hemos visto en Francia, esto lo hemos visto mucho con el líder anterior en el Partido Laborista, Corbyn, por ejemplo, que ya era una cosa casi indistinguible del populismo, ¿no? O sea, en mi opinión, yo creo que muchas veces, como en esa crisis de la socialdemocracia que estamos hablando, los partidos socialdemócratas no sabían muy bien cómo lidiar, primero con fuerzas populistas que también están en la izquierda, y no sabían cómo lidiar con ellas. Y en muchos casos lo que hacían era adoptar un discurso populista, competir en ese lado, ¿no? Entonces, y yo creo que esto ha pasado en España también, no sé cómo lo ves tú, ¿no? A ver, yo escucho muchas declaraciones de líderes del PSOE que a mí me parecen absolutamente populistas también. Lo que pasa es que cuando las comparas con el otro socio de gobierno, no lo parecen tanto, ¿no? Pero no sé cómo lo ves. En el caso español hay una realidad más sórdida que se basa sobre un hecho anterior y bastante lamentable, ¿no? Que quizás sea un reflejo de la propia sociedad española. Sánchez se da los socios que tiene y que en realidad le impiden gobernar conforme a las recetas más elementales de la ortodoxia democrática. Se da esos socios porque cree que es la única manera de estar en el poder. Al mismo tiempo, y esto es más importante quizá todavía, ha decidido desde el momento cero, que solo puede gobernar enfrentándose a la derecha. Por lo tanto, perdona, Álvaro, ¿y esto por qué? Porque vamos a ver, si yo en principio siempre he utilizado una palabra para calificar a Sánchez. A ver, que se me entienda esto porque no es como un insulto, sino como una pura descripción, si quieres, de categoría, ¿no? Un político amoral. Amoral en el sentido que le da igual ir en una dirección que en otra. No lo estoy diciendo en absoluto como una descalificación. Pero entonces, esa amoralidad le permitiría pactar también con el PP, ¿no? Quiero decir, es que le da igual, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué esta fijación? Esa es una pregunta que me he hecho muchas veces. Desde el principio se ha negado de forma sistemática y evidente a, no digo a gobernar con el PP, sino al paso previo, a tener una relación con el PP que no sea de enfrentamiento. Y parece que eso prevalece. Eso, por una parte, objetivamente reduce su capacidad de maniobra, pero también prevalece sobre lo que objetivamente es su amoralidad. No hubo suerte, tampoco por el otro lado,
La fragmentación de la derecha primero colocó a esta en una situación mala desde el punto de vista electoral y después, durante un tiempo importante, el vacío político que había dejado un Rajoy destartalado y mal parado por su pobre gestión de la cuestión catalana, entre otras, dejó las manos en un elemento de repuesto improvisado, que fue Casado, que realmente no contribuyó, de hecho, a mejorar la relación con la izquierda. Hay una responsabilidad también del Partido Popular. En todo caso, he percibido desde el principio una resistencia radical y no desmentida por ninguna decisión intermedia de Sánchez a abrirse a lo que podría ser una colaboración futura con la derecha, colaboración tanto más necesaria cuanto que la política que va a tener que ponerse en práctica en España es difícil, como decía hace un rato, de gestionar por parte de un solo partido. Entonces nos encontramos, en efecto, con una persona que carece objetivamente de principios, un señor que se contradice como se contradice el señor Sánchez, carece de principios. Si no crees en el principio de contradicción, no tienes principios por definición. Lo hemos visto también últimamente a cuenta del cónclave de la OTAN. A mí me parece muy bien que España se reincorpore a lo que sería el bloque occidental en toda la extensión de la palabra. Me parecía necesario corregir también los terribles, vanidosos, estúpidos errores de Zapatero. Pero bueno, el entusiasmo, la obsequiosidad con que Sánchez se ha entregado a su nuevo rol de líder europeo confirma que es un señor que no tiene una orientación moralmente inteligible. Y en esas estamos, ¿no? Sánchez no puede gobernar con los socios que ha querido darse, no quiere gobernar con la derecha, es errático en sus movimientos y quiere seguir en el poder. Ese es el diagnóstico. Habrás oído esto que se ha convertido casi en un cliché, ¿no? Esta cosa, una idea que se suele expresar como en España hay una tendencia natural por parte de los ciudadanos españoles a votar al PSOE, ¿vale? Pero cuando las cosas ya van muy mal, entonces se llama o se vota al PSOE o se respalda al PP para arreglar las cosas, ¿no? No sé si has oído este tipo de cosas. Sí, muchas veces, sí. ¿Cuánto bueno, de verdad crees es una en versión esto? de parte, eso Sí. Eso lo dice la gente, afecta al PP, ¿no? Pero detrás de eso hay un fenómeno real, y no solo español. La democracia, que es el régimen moral en que todavía estamos, y digo todavía porque a saber en qué vamos a estar dentro de unos años, el momento es muy convulso, muy raro. La democracia es un marco moral en el que se promete lo que no se puede dar, ¿no? Se promete la igualdad en una acepción imprecisa, ¿no? Puede ir desde la igualdad en ascenso, que era lo que daba mayor sentido y funcionalidad a los partidos socialistas cuando la pirámide de población era favorable, la tasa de crecimiento alta, a tener que decir que esa igualdad no está garantizada y entonces hay cierta tentación a rebotar en formas de igualdad más primitiva, ¿no? Lo que los Sans-Culottes llamaban la igualdad en los consumos. Esa es la situación difícil en que está la izquierda. Entonces, bien, la izquierda pierde, afortunadamente, todos los partidos pierden de vez en cuando las elecciones y por distintas circunstancias puede o no corregir la situación económica a la derecha. En el caso de Rajoy, hay que decir que Rajoy aplicó los programas que eran inevitables teniendo en cuenta las condiciones del casi rescate de España por la Unión Europea. Bueno, eso se corrige y entonces es fácil
que una vez corregido vuelva el ansia democrática por la igualdad. Hay que decir que una de las debilidades del gobierno Rajoy consistió en que este nunca intentó dar lo que se llama la batalla cultural. Entonces, bueno, después de dejar las cuentas no bien, pero relativamente arregladas, y lo digo no solo por decisiones personales, sino por el contexto europeo, tendría que haber hecho lo mismo un gobierno socialista. Bueno, después de dejar las cuentas relativamente arregladas, nos encontramos con que la derecha no tiene una propuesta moralmente convincente, o si la tiene es de carácter fragmentado, es de carácter minoritario. Me explico. Vox es un partido que está dando la batalla cultural más que la batalla en el terreno de la gestión económica, de la organización de los asuntos sociales, pero que lo hace adoptando posiciones que de momento siguen siendo muy minoritarias. Entonces la derecha no ha encontrado el punto que le permitiría conciliar una mayor solvencia técnica, no tan grande como ella pretende, pero yo creo que mayor en términos relativos que la de la izquierda, con un mensaje de carácter cultural y moral que le permitiera entrar en un contacto más fructuoso y más integral con la población española. Es un hecho. ¿Tú no crees un poco que, no lo sé, que la opción Feijóo es un poco como volver a lo de Rajoy? Es un poco Rajoy, ¿no? Desde luego sería mejor que, por lo que estamos hablando, mejor que lo que tenemos ahora, ¿no? Como gobierno, ¿no? A pesar de que no, tú has escrito una columna reciente tampoco de qué hará Feijóo, más allá de tratar de lo que está enunciando, ¿no? Respecto a impuestos y tal, pues no lo sabemos, ¿no? Pero desde luego, mejor que lo de ahora, yo creo que sería, en principio, ¿no? Pero no parece que sea un líder ilusionante, y nos parece que el PP últimamente digamos, haya puesto ahí unos líderes que sean ilusionantes. Es una palabra que tiene muchos significados y significará muchas cosas para personas distintas, ¿no? Pero lo que estamos hablando, donde yo voy es a esto que tú decías de, más allá de la gestión, apuntar un poco a esa batalla cultural, ¿no? O sea, no tener un líder solo que no moleste a los moderados entre comillas, que no moleste a la izquierda, este tipo de cosas, ¿no? Sino alguien, por un lado, verdaderamente reformista, que esa es otra que también podríamos hablar, ¿no? Que incluso en los gobiernos del PP ha habido una ausencia también de reformas como aquello que nos permite no estar en la situación que estamos ahora, por ejemplo, ¿no? Más allá de la coyuntura, ¿no? Y también que apunte a otro discurso político o esa batalla cultural que tú decías, ¿no? A lo mejor es que en España no necesitamos nada de esto, simplemente necesitamos un gestor que no que no rompa las cosas, ¿no? Algo así. No lo sé, te lo dejo ahí. A ver, ¿qué piensas tú? Sí necesitamos, vamos a ver, Feijóo evidentemente es una persona inteligente. Y evidentemente es conservador en la acepción normal de la palabra. No quiere grandes innovaciones, sino estirar lo más posible la estructura política que le ha venido dada por las circunstancias, o al revés. Se decide por fin a opositar a la presidencia del gobierno frente a una situación que él acepta, pero que me temo que es difícilmente sostenible en el medio y largo plazo. No parece que los intentos de Feijóo estén por cambiar las cosas a fondo, y en eso puede parecerse a Rajoy. Soy pesimista sobre el desarrollo integral del Estado español durante los últimos años, ¿no? La transición fue un gran éxito en el sentido de que se evitó un conflicto civil y se trajo la democracia, pero los defectos, las grietas que tenía se han agrandado. Lo demuestra la deriva de las políticas territoriales y el fenómeno en el largo plazo apunta al colapso. No parece que Feijóo esté pensando en este momento en eso, ni que esté, digamos, emocionalmente preparado para enfilar de frente ese tipo de problema, aunque la gente se hace con las circunstancias y no sabemos cómo será Feijóo dentro de 3 años, ¿no? No creo que ni él mismo lo sepa. En cuanto a los votantes, bueno, realmente las atrocidades que en el terreno constitucional hemos visto
cometerse durante los últimos 2 años, también en el terreno de las costumbres políticas. Es decir, repito, Sánchez es una persona que pocas horas después de haber afirmado que no podía, que gobernar con Unidas Podemos habría quitado el sueño, anuncia que quiere emprender ilusionado ese viaje en común, evocando casi la escena última de Casablanca. Eso es sorprendente, es desmoralizador, eso enturbia y destartala cualquier intento de colaboración entre los partidos y cualquier fotografía que queramos hacer de la situación política. Dadas esas circunstancias, creo que muchos españoles sienten la urgencia de hacer lo posible porque Sánchez se vaya, no solo pronto, sino en condiciones que le impidan volver al poder o controlar en algún momento el partido. Eso en este momento se ha convertido en la urgencia máxima. Esto dicho, naturalmente, no sabemos si Feijóo es la persona llamada para lo que sería una reconstrucción nacional, no lo sabemos. Creo que es prematuro, de todas maneras, aventurar pronósticos en ese sentido. La gente cambia. Los políticos se tienen que reinventar a sí mismos según el momento que les haya tocado vivir. Comparto la idea de que Feijóo parece tentado a, como digo, explotar al máximo los recursos menguantes de la democracia española, menguantes, lo que no incita al entusiasmo. Yo no veo que el PP de ahora, no lo sé, cómo lo ves tú, pueda producir lo que fue Reagan, por ejemplo, para el pensamiento conservador, o lo que fue Blair para la... Thatcher o lo que fue exacto, o incluso Macron, si quieres, a eso me refiero, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo, el Partido Popular, y repito lo que dije hace un rato, los partidos de derecha no son instrumentos ni siquiera de la clase de más renta, dando este concepto un alcance modesto de los que tienen algo que conservar. No es una expresión de esa clase, sino que en rigor son corporaciones surgidas con el ingreso, con la democracia, que intentan sobrevivir. Y son conservadoras, repito, en el sentido habitual de la palabra. Quieren que les vaya lo mejor posible dentro de un marco que en rigor no han elegido, que les ha venido impuesto por la historia. Y no están para grandes proyectos ni aventuras. Hay excepciones, por ejemplo, Ayuso en Madrid sí es una líder con sus ribetes populistas, con buenas intuiciones, y que parece más dispuesta a adoptar la iniciativa en el terreno de las ideas, en la medida en que las ideas de verdad le interesen, pero es una persona populista y popular y no sé hasta qué punto las ideas le interesan. Pero digamos, los líderes nacionales, que además dependen también de los intereses autonómicos y deseo de los líderes autonómicos por seguir donde están, pues no tienen proyectos. Si por proyectos se entienden una idea de país a la que estén dispuestos a sacrificar sus políticas a corto plazo. Thatcher logró salir adelante en Gran Bretaña, en parte por cómo era ella, en parte porque la propia nación inglesa había llegado a la conclusión de que el país iba a la ruina. Basta ver la trayectoria de Gran Bretaña en los 70, comparada con la de otros países europeos, para ver que el país se estaba aproximando a una situación inviable. Es decir, que esos grandes cambios se suelen producir en momentos que se perciben popularmente como muy, muy peligrosos. Naturalmente necesitas a una clase política medianamente educada y a una población no tentada por salir adelante a costa de quienes no estén de acuerdo con lo que no piensan lo mismo que ellos. Es más importante, de todas maneras, yo creo, una democracia que vaya bien la oferta que la demanda. La mayor parte
de los votantes lo que quieren es tener la fiesta en paz y la sensación de que las cosas se van a ir, cosas elementales como llegar a fin de mes, les van a ir mejor con un líder determinado. Y aquí tenemos evidentemente un problema con la clase política. Por una parte la fragmentación nacionalista, que es muy grave, y después los grandes partidos. Pues tenemos a un Sánchez impredecible y absolutamente carente de límites, en principio, y a un PP, bueno, que de momento no parece equipado intelectualmente para cambiar mucho las cosas, pero bueno, demos tiempo al tiempo, ¿no? Los que os dedicáis a comentar la actualidad política en columnas, en periódicos, en radio, etcétera, ¿no es un poco duro, un poco doloroso hacer columnas, escribir, hablar de políticos tan malos como los que tenemos ahora, ¿no? O sea, estoy comparando con algo, no sé qué sería antes, pero comparado con otros políticos antes, ¿no? Y me refiero a que esta clase política que tenemos en España, por ejemplo, tú vas a, no sé, este ejercicio casi masoquista de meterme alguna vez en el Parlamento, en la web del Parlamento donde tienes la información sobre los representantes, ¿no? Y hay mucha gente, por ejemplo, casi un cliché, ¿no? Te vas a los currículos de mucha gente en Podemos, por ejemplo, y aquello es todo menos un currículo como se entiende, ¿no? Una exposición pues, de habilidades o de experiencias laborales, etcétera. Es todo al revés, ¿no? O sea, muchos políticos tienen como principal actividad antes de llegar a la política ser activista. Activista no se sabe bien de qué, ¿no? No sé si tiras cascotes por las calles o algo así. Muchos otros ponen incluso ahí que no acabaron una carrera porque tuvieron que luchar contra el capital, no sé, cosas de este tipo. Estoy siendo un poquito exagerado, pero no demasiado, es lo triste, ¿no? No sé cómo puedo expresar esto de una forma que no suene demagógica, pero bueno, esta calidad promedio de la clase política, no sé cuántas de estas reformas, acuerdos, etcétera, se pueden llevar a cabo, ¿no? Con lo que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? Pues con escepticismo también. Yo solo señalaría dos cosas, una general otra vez y otra específica y doméstica. Es pésimo cuando en un colectivo cualquiera los incompetentes o los que son competentes para una cosa, pero haciendo balance son incompetentes, en el caso de la política son poco recomendables si lo que se quiere es promover los intereses generales, cuando los incompetentes hacen masa crítica. Porque claro, el cursus honorum que se le presenta a cualquier persona tentada a entrar en la política ahora es terrible. Sujeción a las consignas de los partidos, perder prestigio profesional, porque la carrera de político ha venido muy a menos, seguramente tener que mentir más de lo que una persona íntegra querría. Entonces, bueno, se produce una inhibición comprensible de los mejores, un crecimiento correlativo de los malos, y el proceso se retroalimenta, de manera que no se ve muy bien cómo se puede corregir. Eso es importante y potencialmente desastroso. El caso de Podemos es casi grotesco, quiero decir. Creo que lo van a pagar amargamente en las urnas, ¿no? Pero la imbecilidad de los mensajes, ¿no?, unido a la belicosidad del tono y al comportamiento indecoroso, como hemos visto últimamente con Irene Montero, de hecho, pues producen auténtico pasmo. Es decir, un comunista de viejo cuño habría estado por lo menos en contacto con bases obreras descontentas por muchas razones. Podía ser peligroso para la democracia parlamentaria, pero eso tenía sentido, representaba algo, y estos no representan nada. Lo que más me irrita, porque aquí sí se produjo un fallo grande del demos, del votante, fue que el impulso que convirtió a Podemos en una amenaza peligrosísima para el Partido Socialista, y quizá lo único bueno que ha hecho Sánchez es aguantar el golpe. Creo que se puede decir que con costes enormes e innecesarios lo ha aguantado. El peligro enorme que supuso la emergencia súbita de Podemos se produce no por un descontento de los colectivos
históricamente agraviados, sino porque buena parte de las clases medias, irritadas por las medidas de austeridad que dictaba Europa, irritadas también por agravios que no tenían nada que ver con la crisis, votan a Podemos, vota la clase médica en bloc. Estaba irritada, entre otras cosas, porque lleva años cobrando mucho menos que en otros países y eso, claro, produce cierto enfado, pero no justifica que se cometa la estupidez de votar por un partido así. La clase docente, menos justificable que la médica, vota casi en bloc y muchos funcionarios. Eso le da un protagonismo a un partido inviable absolutamente absurdo. Y ahí hay sí una responsabilidad moral del votante de base. Ha sido una experiencia mala. ¿Tú no crees que eso está relacionado también con algo que estabas diciendo antes sobre los partidos de la izquierda y la igualdad, ¿no? Este anhelo de igualdad, ¿no? Pero claro, es que igualdad es otra cosa que también es muy polisémico, ¿no? Entonces, igualdad hay muchos tipos de igualdad, ¿no? Y hay una literatura infinita sobre estas cosas, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que en España vamos más, si vamos, que también lo has mencionado con otras expresiones, ¿no? Esta división clásica, yo hablo mucho en el programa aquí de esto, ¿no? De igualdad de oportunidades frente a una igualdad de resultados. La igualdad de resultados ya solo hay que mirar la historia, es una cosa inviable que te lleva a unos dramas y unas tragedias gigantescas, ¿no? Y la igualdad de resultados, pues que la cuestión es que se la tomen en serio o no, porque la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades puede llegar a ser una cosa como muy revolucionaria también, ¿no? Pero en fin, ¿tú no crees que nos tiramos más en España hacia esto que sería una igualdad de resultados? Que todos tengan lo mismo o que los que tienen lo tienen injustificadamente, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Casi también clichés. Frente a esta igualdad de oportunidades, el aceptar que lo máximo que podemos hacer, y ya sería muchísimo, sería poner las bases para que la gente pueda competir, ¿no? O sea, que no empiece cada uno en una posición distinta, sino que empiecen lo más parecidos posibles para que luego compitan por tener unos resultados, ¿no? Pero parece que esto no lo aceptamos. Lo que pasa es que hay una dificultad difícil de resolver. La igualdad de oportunidades deja de ser atractiva o pierde parte de su atractivo cuando la evolución de las cosas coloca en una situación de inferioridad de raíz a parte de la población. Es decir, libertad e igualdad se pueden conciliar hasta cierto punto y solo durante un tiempo. Y al final la libertad produce desigualdad y la desigualdad es propensa a convertirse en abuso. Una de las cosas preocupantes en las sociedades occidentales de los últimos 50 años ha sido el crecimiento innegable de la desigualdad, crecimiento que yo creo que ningún economista niega, ¿no? Un crecimiento de la desigualdad que además no obedece al esquema antiguo del capitalismo frente al obrero. Es una desigualdad provocada sobre todo por el proceso de enriquecimiento de los ejecutivos, ¿no? Que en parte se quedan con el excedente de las empresas. Bueno, por un camino u otro, este último camino es más sórdido que el anterior, en que el capitalista se expone a perder su propiedad y tiene una actitud menos volátil hacia lo que es la empresa o la fábrica. Bueno, por un camino u otro, la desigualdad tiende a crecer o crecer durante un rato y a convertirse en abuso. Y esto en un régimen democrático pues impulsa a los partidos populistas, de izquierda o de derechas. Y no creo que haya una receta para impedir ese proceso que puede ser funesto. Y hay que, cruzar los dedos, esperar en un restablecimiento de la igualdad de las oportunidades compatible con la libertad y con la administración racional de los recursos y que cada palo a palo aguante su vela. Las sociedades llamadas democracias liberales son muy inestables. Son, para empezar, inventos bastante recientes. Realmente
simplificando mucho, tenemos por un lado a Estados Unidos, que tiene una experiencia histórica más dilatada de lo que es la democracia, por otra parte la Europa de la posguerra mundial, es muy poco tiempo. Pero son inestables. Son inestables porque conciliar libertad con igualdad es complicado y exige un comportamiento sensato de las élites políticas que con frecuencia no se da. Y no hay recetas. La receta es, bueno, la buena gobernanza, con una política, si no ejemplarizante, que es mucho decir, respetable por parte de quienes tienen más, ¿no? Y de sus conexiones políticas, pero eso es frecuente que no se dé. Y no hay receta para resolver ese conflicto. Hay que intentar mantener el equilibrio, aunque resignándose a que el conflicto persista. Yo ahí sí soy un poquito más, no sé si optimista o cómo llamarlo, pero sí creo que hay una opción más, pues, esas democracias liberales nórdicas que son más redistributivas, pero sobre todo, más que redistributivas, ellos se toman muy en serio la competencia, o sea, el libre mercado, etcétera. Parece que esto no lo pensamos mucho, ¿no? Y sobre todo también se toman muy en serio el que aquellos que se van quedando atrás pueden acceder a formación que les permita competir en el futuro. Quiere decir que este es un sector que no tiene futuro, pues el Estado va a poner los medios para que haya una reeducación, unos cursos, etcétera, que te puedan permitir irte enganchando. Claro, todas estas cosas requieren de un encaje de bolillos que es complicadísimo en otros lados y requieren, como tú dices, de una ejemplaridad y que los partidos políticos no estén a la greña, claro, que hace que sea muy complicado y que sea casi un nicho. Para mí, esto es un poco lo que quería hacer Macron, ¿no? Claro, en el contexto francés esto es mucho más complicado, ¿no? Pero para mí no hay otra, ¿eh? No sé si soy tengo una demasiada fijación por lo nórdico, ¿no? Pero vamos, en España, por ejemplo, estamos lejísimos de esto. Y en otros sitios también, ¿no? Pero Estamos de acuerdo, vamos, es decir, no hay alternativas a ese intento por hacerlo bien, sin incurrir en el dislate igualitarista, cuyos resultados son sistemáticos y absolutamente elocuentes en todo el mundo, y evitando a la vez que un crecimiento progresivo de la desigualdad, pueda traducirse en falta de oportunidades objetivas para gran parte de la población. Está claro que la igualdad de oportunidades es un principio insoslayable, pero a la vez no se puede garantizar la igualdad de oportunidades sin intervenir de forma destructiva para la libertad en la propiedad o en la vida familiar. Entonces, quiero decir que incluso autores que llamaríamos en Europa socialdemócratas, que en Estados Unidos cursan como liberales, como Rawls o como Dworkin, proponen un arreglo cicatero, en el sentido de que Rawls, aunque admite que es tolerable que aumente la desigualdad si eso redunda en beneficio de los menos favorecidos, principio muy abstracto, está abierto a fórmulas de distribución difícilmente compatibles, por ejemplo, con la persistencia de la estructura familiar. No denuncia a la familia, pero la acepta a regañadientes, ¿no? Hay una tensión muy difícil de resolver. Eres director y llevas siendo mucho tiempo de la que yo creo que es la mejor revista de ideas en España, que es la revista de libros. ¿No tiene un punto de masoquismo dirigir una revista de libros, una revista intelectual en un país que lee tan poco? Las revistas del corte de revista de libros, revistas que anteceden en el tiempo revista de libros como el New York Times, el New York Review of Books o el Times History Supplement, han tenido un número de lectores más corto de lo que se supone. Carezco de datos concretos sobre la New York Review of Books, que al mismo tiempo es un periódico político, lo que lo abre a otros horizontes y lo hace más interesante para más gente en muchos aspectos, periódico combativo en el terreno ideológico. Pero, por ejemplo, el Times History Supplement, maravillosamente financiado, por lo menos hasta hace
poco tiempo, desconozco las evoluciones últimas por Murdoch, con unos medios sorprendentes. Qué paradoja, ¿no? Que Robert Murdoch financie algo como esto y al mismo tiempo otras iniciativas que van en la dirección contraria, ¿no? No sé lo que ha hecho con el TLS Murdoch últimamente. Sí recuerdo conversaciones con uno que era director a la sazón del TLS, para cosa de 20, 25 años, que me adelantó los datos de difusión de la revista de cadencia semanal. Pues eran, bueno, la venta directa era un 10% de las suscripciones, y las suscripciones eran 7.000 en Gran Bretaña, 7.000 en USA, 7.000 en el resto del mundo. Bueno, era una revista muy minoritaria, ¿no? Imagino que la London Review of Books habrá sido todavía más minoritaria. Ese tipo de revistas han sido minoritarias siempre. En el caso de España son más minoritarias, incluso en términos comparativos, porque en España se lee menos. Y porque no existe demasiado interés en fundaciones y equivalentes por financiar aventuras intelectuales que puedan colocarles en una situación complicada frente a la administración. Revista de Libros tuvo una suerte enorme, porque la idea de sacarla vino de una persona que era muy amiga mía y a la sazón gerente de la Fundación Caja Madrid, Pere Darmiñán, el director, el presidente saliente de la Caja, Terceiro, la favoreció también, y el sucesor de Pere Darmiñán, Rafael Espotorno, defendió la revista con energía. También hay que decir que lo hizo Blesa, pero fue una singularidad. Gracias a eso la revista estuvo muy bien financiada hasta la crisis de 2008, ¿no? Pero fue una singularidad. No es fácil encontrar apoyo a una aventura intelectual, y es crecientemente difícil, además, en España. ¿Tú crees que también, aparte de esto, o esto sería un ejemplo más, o se insertaría en algo mayor, que sería quizá una desaparición? Estoy midiendo mis palabras aquí también, porque esto es un campo de mina semántico, ¿no? Una desaparición de los intelectuales en España. Ya sabes esto que decía Sabater, ¿no? Que lo de intelectual se había convertido casi en una palabra, en un insulto, ¿no? Así que mejor que no te llamaran intelectual, ¿no? Pero ¿cómo definirías esto un poco, ¿no? ¿Cuál es el panorama intelectual en España y quiénes son los intelectuales, si queda alguno? No queda, quiero decir, no queda porque ha desaparecido la figura. El intelectual, en su acepción todavía vigente, pero ya anacrónica, aparece con el affaire Dreyfus en Francia, ¿no? El término intelectual, por cierto, que es asumido por un Dreyfusard como Clemenceau, antes todavía que por Zola, lo inventa un reaccionario, Maurice Barrès, pero como un insulto. Bueno, total. En ese contexto francés, de una sociedad democrática todavía en nuche, aparecen primero sistemas de ideas que conviene defender y sistemas de ideas que se oponen al primer sistema de ideas. Existe una estructura de carácter ideológico. En el caso de Francia tenemos los principios de la Ilustración y tenemos también los principios reaccionarios de la sangre y el fuego. Bueno, dos sistemas que se oponen. Y, que es el punto fundamental, en esas sociedades tenemos ciertas figuras que gozan de un prestigio moral importante. Escritores, políticos metidos a escritores, que son letrados, son clérigos en la acepción antañona del término, es decir, personas que dominan la ciencia en su acepción más amplia, en sociedades que respetan eso. Lo respeta en buena medida la derecha y lo respeta una izquierda que cifra en el jefe intelectual pues virtudes salvíficas. Eso está ya en Marx, ¿no? Sobre todo en el Marx primero, ¿no? El que escribe sobre la teoría del derecho, sobre la filosofía del derecho de Hegel, allá por
principios de los 40 del siglo pasado, del siglo antepasado. Bueno, tenemos a una persona cuya autoridad, cuyo ascendiente moral es reconocido por gran parte de la población. Y tenemos el prestigio de la lectura en sociedades que están incorporando a una cosa prestigiosa, que es el libro, rápidamente. Ahora esa cosa prestigiosa que es la lectura está desapareciendo desde hace tiempo. Y no existen figuras que puedan ocupar el nicho que ocupaban los antiguos intelectuales, no sean simpáticos o no. De hecho, en Francia, por ejemplo, los intelectuales hierran en masa después de la Segunda Guerra, acercándose injustificablemente al estalinismo. Hay excepciones como Raymond Aron, pero bueno, el caso, por ejemplo, de Sartre es verdaderamente hiriente. No me meto en eso. No me meto en los errores cometidos por los intelectuales. Creo que quienes los cometieron merecían un correctivo, pero no creo que sea esa la causa de la debilidad del intelectual contemporáneo. El intelectual contemporáneo no puede existir como existió hace 100 años porque no existe, entre otras cosas, una sociedad que le reconozca el papel de intelectual. No existen directores en el terreno de las ideas, no existen oradores sagrados que, bien en nombre de Dios, bien en nombre de todo lo contrario, puedan impartir doctrina desde el púlpito. Eso no existe desde hace tiempo y hay que reconocerlo. No reconocerlo sería pueril. Lamentarlo, bueno, es comprensible, pero creo que sobre todo hay que comprender. Quizá yo añadiría Albert Camus ahí también, ¿no? Sí, yo también añadiría Albert Camus, ¿no? Hizo, sí, pero que es... Truth, en Past Imperfect, me parece que se llamaba el libro, un buen inventario de lo que habían hecho los intelectuales en Francia y se salvaban pocos. Agon y Camus, de los pocos, ¿no? Sí, pero sí. el caso de Sartre es un autor Sí, tremendo. de talento al que conozco bien y al que detesto también, es clamoroso, es decir, une una apuesta absolutamente equivocada con una falta de integridad y de conocimiento concreto de la sociedad asombroso. Sartre no pagaba impuestos porque no vivía ni siquiera en una casa estable. Sartre no sabía nada de economía. Sartre sentía un interés relativo por la historia, en fin. Pero bueno, gozó de los atributos y de las inmunidades del intelectual antiguo, las mereciera o no. Esos atributos, esas inmunidades no están ahora disponibles para nadie. Ese es el dato. ¿Y tú crees que un país puede funcionar sin una élite intelectual o, si me apuras, sin una élite en general? Una de estas polémicas tan tontunas que tenemos últimamente, ya sabrás que es esta cosa de si la meritocracia es buena o mala, o si debemos tener meritocracia o no tenerla. A mí me parece una cosa de país aburrido, cuando España es lo menos aburrido no es, desde luego. Quizá una cosa para Suiza o Canadá o algo así, pues quizá tendría sentido hay una polémica así. Aquí me parece una cosa tontísima, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿dónde nos deja esto, no? Quiero decir, podemos, porque la idea de las élites son... Se ha puesto de moda entre nosotros, sobre todo a través de escritores como Michael Sandel. Michael Sandel había escrito algunas cosas interesantes contra Rawls, precisamente hace 30 años aproximadamente, pero se ha descolgado con la tiranía del mérito, me parece que es la traducción del libro, penosa, ¿no? En que propone como solución alternativa a una meritocracia injusta la comunión eucarística. Es un caso de degradación intelectual sorprendente, ¿no? Lo que nos devuelve a las élites, ¿no? Yo creo que ninguna sociedad puede funcionar sin élites. Si las élites le salen mal, y nosotros los españoles conocemos bastante de eso, porque hemos tenido un siglo XIX atroz y un siglo XX muy malo, las cosas no van bien. Decía Mussolini, otro hombre detestable pero inteligente, que las mayorías no importan, que lo que importan son las minorías. Lo decía un golpista profesional que se hizo con Italia en circunstancias casi inauditas, ¿no? Pero en lo que decía había en esa intuición había algo que es verdad. La mayor parte de la gente está volcada en sus asuntos, que son respetables, comprensibles y compartidos,
y carece de tiempo para aplicar sus energías y sus luces a lo que es el gobierno de todos, es decir, el sueño democrático tantas veces resucitado. También lo notó muy bien Schumpeter, eso también. Bien. Entonces, allí donde las élites no funcionan, las cosas van mal. Las élites son más decisivas en muchos aspectos que el demos. En el terreno de las ideas, pero también en el terreno de la política, en casi todo, ¿no? Occidente sufre un proceso de depauperación de los criterios, podría llamarse así, altamente preocupante y de diagnóstico complicado. La situación no es buena, ¿no? Igual que lo que hablabas antes de tener esa ascendencia moral, que yo creo que también es otro aspecto o está relacionado con esta cosa de la emulación, ¿no? Porque parece que ahora todo lo que tenga que ver con élite, casi élite sería un sinónimo de abuso, de alguien que tiene una posición privilegiada con la que abusa a los demás y no merecida, ¿no? Pero élite no tiene nada que ver con esto. O sea, no sé cómo lo hemos hecho, no sé cómo hemos construido esta equivalencia, ¿no? Y ahora, por ejemplo, antes que estabas hablando de los intelectuales franceses, estaba recordando, que no era francés, era alemán, austriaco, y estaba releyendo una correspondencia un libro de correspondencia de Stefan Zweig, ¿no? Entonces tú ves como el hombre dedicaba gran parte de su tiempo a gestionar sus múltiples bolos, que llamaríamos ahora, ¿no? Dando conferencias multitudinarias, llenando teatros y repitiendo la misma conferencia un día tras otro, ¿no? Y yendo por países, etc. Esto me parece que ahora sería inaudito. Y esta posición que Stefan Zweig y otros tenían como intelectuales públicos, esto no existe ahora, ¿no? Esto, ¿quién llenaría a quién seguiría un grupo numeroso de gente? Pues a unos influencers de YouTube, ¿no? Pero desde luego no a un intelectual público, ¿no? Entonces, la idea de la propia emulación, el querer ser mejor intelectualmente o con las ideas, esto también se ha perdido. Sí, y no comprendemos bien lo que está ocurriendo, ¿no? Hay un ataque a cualquier clase de jerarquía, incluidas las jerarquías naturales, ¿no? Podríamos hablar también de las políticas de género, ¿no? Hay una actitud hostil hacia cualquier clase de jerarquía, de diferencia, ¿verdad? Yo no creo en absoluto que los hombres sean superiores a las mujeres, sí creo que son diferentes. Cualquier diferencia se está castigando. Y por tanto, cualquier jerarquía se está castigando. Una jerarquía implica o presupone una diferencia. En los países civilizados, esa diferencia se manifiesta y se confirma mediante la excelencia. Si usted sabe muy bien teoría de la relatividad, pues es natural que se le dé la precedencia cuando se discute sobre la estructura física del mundo. Parece que eso no es evitable. Si usted es escritor y se ha consagrado a escribir, parece que tendría que tener más autoridad hablando de ciertas cosas que un autor de bestsellers improvisado, y así sucesivamente. Bien. Eso todavía no en el campo de la ciencia, donde los algoritmos son duros, pero sí en el terreno de las humanidades eso ha dejado de ocurrir. Y a mí me ha preocupado esto desde hace tiempo. Me gustaría tener una explicación. He encontrado sí algunas conexiones, ¿no? Con una responsabilidad específica de la izquierda. Me explico. La izquierda ha trasladado su impulso revolucionario, impulso sin el cual no se concibe a sí misma, por lo tanto se derrumba, desde los terrenos consabidos y ortodoxos de la política económica a otra clase de frentes, ¿no? Que está bastante ligado con el pensamiento woke, basta leer al Marcuse de mediados de los 60, ¿no? Con resultados curiosos. Creo que el resultado es calamitoso desde el punto de vista de lo que estamos oyendo. Creo que la mayor parte de la gente normal, la que no toma la iniciativa, escucha esos mensajes con desgana, aburrimiento y a veces incredulidad. Pero sin ninguna duda esos mensajes memes, los llamaría Dawkins, del biólogo evolucionista,
colonizado la opinión con la colaboración pasiva tanto de las administraciones como del dinero. Es decir, basta oír la publicidad por televisión. Y eso tiene efectos bastante disolventes y bastante degradantes. Sí, yo creo que sin élites las cosas no funcionan. Y las cosas no funcionan porque las élites hacen lo que la mayor parte de la gente no tiene tiempo de hacer. Así de brutal y de sencillo. Cuando el software anda mal, pues al final los aparatos no funcionan, ¿no? No sé si acabo más optimista después de hablar contigo esta charla, pero en cualquier caso ha sido muy, muy interesante hablar de todas estas cosas y te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Álvaro. Un fuerte abrazo. Nada, un abrazo.